yo noto que tengo un bloqueo en las relaciones, yo noto que algo no me fluye. Bueno, esta es una idea importante, entender que no venimos al mundo como una tábula rasa en la que empezamos a escribir una biografía, porque a veces hay improntas que permanecen en nosotros y se convierten en actitudes o en exigencias o en dificultades. Vamos a las lealtades. Vamos a explicar un poco esto. Cuando de repente notamos, voy a ir de lo más evidente a lo que está oculto. Lo más evidente es, yo noto que tengo un bloqueo en las relaciones, yo noto que algo no me fluye. Hemos hablado de varias cosas, pero tú trabajas mucho con lealtades invisibles, es decir, tendimos a repetir aspectos que incluso puede ser que familiares a los que ni siquiera hemos conocido por lealtad o por un linaje que hemos heredado, pues nosotros eso lo volcamos en la pareja, de manera que a lo mejor estoy reproduciendo cosas que me limitan y no son ni siquiera mías, son mías porque yo las estoy llevando a este plano, pero vienen de atrás. Bueno, esta es una idea importante, entender que no venimos al mundo como una tábula rasa en la que empezamos a escribir una biografía, sino que hay una biografía familiar que está escrita en nuestro cuerpo también. Se han hecho experimentos con ratones, se les daba olor de cereza y entonces se les daban unas descargas eléctricas. Es decir, tenían un trauma, una contracción, una impotencia. Después de unas cuantas exposiciones quedaban condicionados, condicionamiento clásico. Pero lo interesante no es esto. Lo interesante, didáctico e ilustrativo es que los hijos e hijas, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas, tataranietos y tataranietas, cuando olían el olor de cereza, entraban en la misma respuesta de trauma, de segregar cortisol, de impotencia. Y esto significa que heredamos grandes aprendizajes de nuestros anteriores. A pesar de que no nos los hayan explicado ni los hayamos visto. Para nada, están en el cuerpo. A veces sí que nos los explican, puedo poner un ejemplo, pero a veces simplemente están en el cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, una abuela que sus relaciones sexuales eran poco agradables con el abuelo. El abuelo tenía una actitud sexual más bien agresiva, sin tenerla en cuenta a ella, que ha sido bastante común esto también. Entonces ahí hay una impronta, un aprendizaje de resistencia, de no placer, de no apertura a la afectividad, y entonces puede ser que una hija y una nieta también experimenten una dificultad en la apertura sexual, y esta dificultad no se explica con los hechos biográficos. Así que a veces hay que mirar más atrás y mirar claramente qué ha sucedido, cómo han sido los vínculos. Yo siempre digo que conviene al menos mirar cómo ha sido la pareja de nuestros padres o el mundo afectivo en este ámbito de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque a veces hay improntas que permanecen en nosotros y se convierten en actitudes o en exigencias o en obstáculos o en resistencias o en dificultades. A veces son muy evidentes y habladas. En uno de mis libros pongo la historia de una mujer que quería ir hacia una pareja, quería tener pareja. Lo primero que nos encontramos es que había abortado 3 criaturas. Y esto no es tan sencillo porque son hechos que impactan también en nuestra vivencia interior y modifican nuestra orientación energética para ir a una pareja. Pero en este caso había algo más serio. Y pusimos a los abuelos y la abuela estaba como muerta. Y entonces ella contó, mi abuelo tenía otra familia, tenía hijos con otra familia y trataba muy mal a mi abuela. La abuela tuvo que vivir esta pasividad, tuvo que vivir estar mortecina porque no tenía instrumentos para labrarse otra vida. Así que esta mujer tenía una rabia acumulada que nunca pudo expresar y en cambio la nieta tenía una rabia muy profunda con los hombres, así que ningún hombre valía para ella. Y la propia nieta dijo
que cuando era niña la abuela le decía, hija mía, al mejor hombre habría que ahorcarlo. Esto quiere decir que hay aprendizajes de generaciones anteriores que luego están influyendo en nuestra forma de vivir las relaciones y el amor en generaciones posteriores. Hay un magma sistémico, así que a mí me parece que conviene explorar la infancia, el niño que vive adentro, los patrones de apego, porque esto es muy importante también. Pero claro, luego hay un magma anterior de cosas que sucedieron que a veces son más ocultas o invisibles, pero que potencialmente también pueden dirigir nuestros movimientos de alguna manera. Y en mi libro El buen amor en la pareja puse que un clásico que se repite bastante es de mujeres enfadadas con los hombres. Y claro, a la que miras un poco, no es que los hombres en su vida a veces les hayan hecho algo malo, pero sí a sus madres, sí a sus abuelas, sí a otras mujeres. Es decir, a veces están enfadadas en nombre de sus madres o de sus abuelas. En lugar de respetar lo que les tocó vivir a ellas, llevan el enfado. Y también hay hombres que siguen el patrón machista o siguen el patrón agresivo o desconsiderado con las mujeres, pero también hay una porción considerable de hombres que están debilitados. Y están debilitados porque en ellos hay sentimientos de culpa que ni siquiera son personales, sino que son sentimientos de culpa que pertenecen a sus padres y a sus abuelos. ¿Y esto cómo se sana? Porque has dicho una frase que yo la he escuchado en constelaciones, esta frase muy sanadora de papá, mamá, esto es vuestro, os lo entrego, Esto es una frase que me ha venido ahora, yo lo he escuchado, no es como entregar, el orden es entregarles a ellos aquello que ellos vivieron para yo poder enfocarme hacia mi vida. Habría una regla en relaciones humanas que cada quien le corresponde vivir su vida de la manera que ha sido posible. Pero si somos sinceros diremos, qué sé yo, si yo tengo mi vida, pero mi vida también está afectada por lo que vivieron mis padres. Imagínate que mi padre hubiera sido Adolf Hitler. ¿Cómo me sentiría yo como hijo? ¿Estaría libre de lo que hizo mi padre? ¿O tendría mucha culpa y querría morir? ¿O querría, qué sé yo, expiar las culpas de mi padre? Pero primero hay que ver, porque muchas de estas cosas son invisibles. Y segundo, si uno ve, tiene que generar lentamente la fortaleza para respetar que la vida del padre fue de la manera que fue o de la abuela fue de la manera que fue. Esta mujer de la que hablo tenía que trabajar para llegar a un lugar donde pueda sentir y decir, querida abuela, tú tu vida y yo la mía. Y respeto el enojo y la mala vida que tuviste con mi abuela. Pero si me mantengo en sintonía con tu vida y con lo que a ti te pasó, en verdad no estoy viviendo mi propia vida. Y aquí hay que añadir que los anteriores no desean en absoluto que los posteriores se hagan cargo de sus asuntos.